Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta noche les estoy saludando en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición poder estar en esta noche en este lugar, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 22 y el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Amén. Ya lo tienen, el libro del Éxodo capítulo 1 versículo 22 y leemos el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dándole una alabanza al Señor, pueden tomar asiento. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el tema que me han dado para hoy es mi familia, como dice la Escritura. Amén. Nosotros en esta época podemos ver cómo nuestras familias o el nombre de familia se ha ido deteriorando de una manera exagerada. La verdad es que este término ha ido perdiendo valor día en día. Las noticias que nosotros encontramos no son las mejores. Cuando nosotros escuchamos todo lo que tiene el sistema para las nuevas generaciones, de verdad que nos duele el corazón. Nosotros hemos conocido a un Dios todopoderoso y el cual nos ha dejado unas instrucciones en la palabra del Señor de qué es una familia. Porque desde el principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Él estableció una familia en la tierra. La palabra del Señor nos dice que Él creó al varón y a la hembra. Y de allí arranca las familias en este planeta. Pero resulta que a medida que ha ido pasado el tiempo, este término ha perdido valor. Y ya el término de familia no es lo mismo que antes. Las familias antiguas eran papá, mamá, los hijos, a veces estaban los abuelos, los tíos, los primos. Y yo escucho que las familias antiguas eran muy numerosas. Mi mamá me cuenta que ellos en total eran 16 hermanos. Yo no sé cómo hizo la abuela, pero eran 16 hermanos, de los cuales quedaron vivos 12 porque 4 fallecieron. Y ella levantó sus 12 muchachos. Y nosotros escuchamos las historias de las abuelas. No, es que mi familia éramos tantos, mis tíos son tantos. Pero hoy en día todo se nos ha vuelto tan express y todo es tan reducido que hasta las familias son reducidas. De verdad que la economía no ayuda en mucho, porque la economía cada vez está más apretada. Y ya uno la piensa para tener hijos. Y empezó el número de hijos a reducirse. Ya mi mamá tuvo 15 hermanos y ya nosotros no fuimos 15, ya nosotros fuimos 4. Y empezó a reducirse el número. Y de verdad que ya se puede decir que también hubo una manera de que
se empezó a pensar cómo se les podía dar un buen futuro a los hijos. Entonces eso también hizo que el número de hijos se fuera reduciendo. Y el dicho más común que hay hoy en día es que yo le quiero dar una buena calidad de vida a mis hijos. Y eso no está mal. Si nosotros queremos darle una buena calidad de vida a nuestros hijos, eso está muy bien. Porque el Señor nos manda que debemos proveerle a nuestros hijos. Amén. Pero hemos visto cómo el sistema de hoy en día nos quiere degradar esta palabra familia. La palabra familia significa hogar. Y esa palabra hogar viene de una palabra hoguera, de donde se siente calor, de donde usted se siente abrigado. Cuando nosotros sentimos mucho frío, necesitamos algo que nos abrigue, algo que nos produzca calor. Por eso cuando uno está por fuera, uno dice, ¿a qué horas llego a mi casa? Y usted en su casa se siente en su zona de confort, porque usted todo lo que necesita ya sabe dónde está. Pero cuando estamos en casa ajena, no sabemos dónde están las cosas. A algunos nos da pena pedir o preguntar dónde están las cosas. Hay otros que de pronto no les da pena y se les hace más fácil. Pero en nuestra casa, en nuestro hogar, vivimos en nuestra zona de confort. A mí me pasaba cuando yo tenía mis hijos pequeños, cuando nosotros salíamos, los niños suelen a veces pedir cosas. Y a veces en casa ajena uno no sabe cómo decir, ay, es que el niño quiere tal cosa. Y me tocaba decirle, ahora en la casa. O espere que lleguemos a la casa. Y los niños anhelaban el llegar a la casa, porque en la casa ya sabían dónde podían encontrar lo que necesitaban. Por eso el hogar es ese lugar de abrigo, donde usted se siente como tan cómodo que usted no quisiera salir de allí. De allí el dicho cuando nosotros salimos de la casa y decidimos rehacer nuestra vida y decimos, Hotel Mama, solo hay uno. Porque cuando los que tenemos la fortuna de tener nuestra mamá viva, sabemos que cuando llegamos a la casa de los viejos, ahí encontramos de todo. Yo no sé si de pronto usted tiene sus padres cerca y le queda fácil, pero yo salí de mi casa hace ya casi 18 años. El pastor que está ahí atrás me sacó de mi casa y la verdad yo anhelo ir a donde mis papás. Para mí llegar allá es como llegar a ese lugar donde yo me siento tan bien y mi mamá todavía me tiene una habitación y le tiene una a mis hijos y tengo el lugar donde acomodo todas mis cosas cuando llego. Entonces yo allá me siento como si estuviera en mi casa, comparto con ella, con mis hermanos, con mis sobrinos, llegan mis tíos y qué rico poder llegar a la casa. Cuando uno está lejos de la casa, la extraña bastante. Pero cuando uno la tiene al lado, uno sabe que está a 2 cuadras, uno sabe que está a media hora, uno sabe que está y uno dice, ¡ay, ir otra vez allá! No, qué pereza. Pero cuando la tenemos lejos, bastante falta que sí nos hace. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces mire que la palabra hogar para el Señor tiene un significado muy grande. Y cuando un niño es criado bajo la palabra del Señor, como dice la Escritura, en un hogar, créame que vamos a tener una generación con buenos principios, una generación con buenos valores, porque va a estar formada como dice la Escritura. Gloria al Señor Jesús. La historia que nosotros leemos en el libro del Éxodo
es una historia que nosotros conocemos muy bien. Aquí se habla de un personaje que es Moisés. Y ustedes saben qué significa la palabra Moisés, ¿cierto? Rescatado de las aguas. Eso significa el nombre de Moisés. Resulta que el pueblo de Israel, ya se había muerto José, y resulta que llegó un faraón que no conocía a José ni conocía a los hijos de Israel. Y este hombre vio que los israelitas le servían para hacer los trabajos. Y él dijo, no, aquí está estos hombres que trabajen. Y el pueblo estaba pasando por un momento muy difícil, porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros encontramos en el capítulo 1 del Éxodo, donde nos cuenta la historia, y dice que el pueblo estaba pasando por una opresión muy fuerte. Pero resulta que en medio de esa opresión, los israelitas seguían confiando en el Dios que habían creído. Amén. Y este pueblo empezó a multiplicarse. Y cada día tenían más hijos. Y el pueblo de Israel era más grande. Y cada día nacían más muchachos. Y ya no sabían qué hacer con todo ese poco de niños. Entonces Faraón vio que esto no era bueno. Él dijo, no, este pueblo se me va a crecer. Nosotros somos menos. Nos van a sacar de aquí. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora ¿qué? Llamó las parteras. ¿Y qué les dijo? A todo niño varón, mátenlo. Yo no quiero más descendencia de este pueblo. Y resulta que aparece una mujer y un hombre en esta historia. Aparece Jocabed y Amram. Amram era el padre de Moisés. Jocabed fue la madre de Moisés. Y dice que Amram fue y se buscó por allá una mujer, y Jocabed quedó embarazada. Yo me imagino la felicidad de esta mujer cuando ella se enteró que estaba embarazada y iba a tener un hijo. Yo no sé usted cómo se puso cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Y yo no sé cómo se puso el papá de sus hijos cuando se enteró. Pero yo recuerdo cuando yo quedé embarazada de mi hija, que mi hija, yo tengo 2 hijos, mi hija es la mayor. Nosotros trabajábamos juntos en una empresa. Y resulta que llamo yo a mi esposo, me fui a recoger la prueba de embarazo, pedí permiso y la prueba salió positiva. Yo solo escuchaba por el teléfono que él empezó a gritar, voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá. Y ese día llegó a la casa y me dijo, nos vamos para el culto. Y nosotros asistíamos a la central de Palmira. En ese momento la iglesia central de Palmira tenía más o menos 1100 hermanos, un salón bien grande. Y desde que llegamos al salón, empezó en la puerta. Llegamos cuando había empezado el culto, porque el horario del trabajo no nos daba para llegar antes. Siempre llegábamos 5 o 10 minutos después de que había empezado el culto. Desde que entró, a los porteros les dijo, voy a ser papá, mi esposa está embarazada. Y siguió, y al que se encontró, y hermano Diego, voy a ser papá, mi esposa está embarazada. Y se sentó en la banca y le dijo al del lado, voy a ser papá, mi esposa está embarazada. Y al de atrás le dijo, voy a ser papá. Y yo le decía, cállese, estamos en el culto, no me interesa, yo estoy feliz, voy a ser papá. Imagínense en cuando se acabó el culto. El culto en ese lugar se acababa más o menos a las 9 de la noche. Y mi esposo le ha encantado cerrar las puertas de las iglesias. Aunque al otro día tocaba madrugar a trabajar, nosotros llegábamos a la casa tipo 10:30, 11 de la noche.
así la esposa estuviera embarazada, porque a él le encantaba socializar con todos los hermanos. Ahora imagínense en ese día para irle a contar a todos los hermanos que la esposa estaba embarazada. Ese día casi que no salgo del salón. Pero la felicidad de ese hombre era tanta, y al otro día llegamos a la empresa. La empresa más o menos era de unas 800 personas, y desde que se montó a la ruta del bus, voy a ser papá. A las 6 de la mañana, cuando uno no quiere saber de nadie, mientras llega a la empresa, él se paró y les dijo: buenos días a todos, estoy feliz, voy a ser papá. Y nos sentábamos en la última silla. Llegó a la empresa, se bajó del bus y le dijo al vigilante: voy a ser papá. En cuestión de 1 hora, toda la empresa sabía que yo ya estaba embarazada. Pero la felicidad de ese hombre era tanta que él quería que todo el mundo se enterara. Ahora imaginen cuando quedé embarazada el niño. Mejor dicho, él quería que el mundo entero, en esa época no habían redes sociales, porque donde hubieran redes sociales había escrito numeral: voy a ser papá. Y había invadido todas las redes sociales de que él iba a ser papá. Y él se sentía orgulloso de ser papá. Para él eso era la noticia más grande. Cuando yo leo este pasaje de la Biblia, yo personalmente lo comparo con la historia de nosotros. Y yo digo: ¿qué hizo Amram y Jocabed al enterarse que estaban embarazados? Sabiendo qué le esperaba al bebé que estaba en el vientre. Yo me imagino a Jocabed diciendo: oh, Yahvé, que no sea niño, porque si es niño, me lo matan. Yahvé, que sea una niña. Yo no sé qué dijo Jocabed, no, ahora no vaya a decir que es que Jocabed estaba orando así, eso lo digo yo. Esos son mis pensamientos. Pero yo me imagino la preocupación de Amram. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué sucederá con nuestro bebé? Y pasa el tiempo y esta mujer da a luz. En esa época no existían las ecografías. Porque si hubiesen existido las ecografías, yo creo que hacen lo que sea para pagar una, si fuera 3D, 2D, fuera lo que sea, porque hoy en día queremos ver todo. Si nos la pudieran dar en 5D, para nosotros sería mejor. Pero yo me imagino a esta mujer cuando salió el bebé, es un varón. La preocupación, el dolor. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Porque ya todo lo tuvo que hacer a escondidas. Y de verdad que esconder una barriga es complicado. Esconder un embarazo es complicado. Y yo me imagino a Amram trabajando. ¿Será que hoy le van a dar los dolores? ¿Será que hoy van a hacer? Porque Amram no le podía decir, él era un esclavo. Él no le podía decir: ay, venga, es que mi esposa le está doliendo la cabeza, ¿era que puedo ir? No, él era un esclavo. Y la Biblia dice que les aumentaron el jornal de trabajo. Si estuviéramos en esta época, no trabajaríamos 8 horas, trabajaríamos por ahí unas 22 horas, yo creo. Y yo me imagino a Amram preocupado, como buen padre, como cabeza de hogar. Esta mujer en la casa, ahora, ¿qué va a hacer? Cuando yo fui a tener mis hijos, mi esposo en los 2 me hizo lo mismo. Me empacó en el taxi con la maleta y dejó que el taxi arrancara solo de los nervios que tenía. Yo he sido como más tranquila. Él me decía: mami, vas a tener la niña, mami. Y yo: sí, ya la voy a tener, cálmese, respire. Me tocaba a mí hacerle la terapia respiracional. Respira, a ver. Tome aire, hágale. Porque él se desesperaba, era la niña. Y cuando el niño: ¿y ahora qué voy a hacer con la niña? ¿A dónde la voy a dejar? Yo: cálmese. Y ya dijo que ya había roto fuente en la casa. Y él era: ¿ahora qué hago? Voy, traigo, le llevo. No, cálmese. Pero es la preocupación de papá. Y yo le doy gracias a Dios por el esposo que me dio y el papá que me regaló para mis hijos.
porque de verdad que es una bendición. Si no lo digo, en la casa me arreglan. Pero qué bendición el esposo que Dios me regaló. Amén. Ahora imagínense ustedes si nos ponemos en el lugar de este hombre y esta mujer. La situación tan difícil que se estaba viviendo en el momento. Jocabed tiene su bebé y ella empieza a esconderlo. Yo no sé cómo hizo esa mujer para que no se escuche que el niño lloraba. Si lo primero que hacen nuestros niños es llorar. Mire, la primer manipulación que tenemos los seres humanos es llorar. Porque hay un dicho que dice que el que no llora, no le dan comida. El que no llora, no le dan comida. Y usted sabe que a un bebé le está sucediendo algo cuando llora. Porque si no, no llora. Y resulta que los seres humanos somos tan tremendos que los bebés se van dando cuenta que si lloran, obtienen lo que quieren. Si el bebé llora, usted sale corriendo. Nosotros tenemos un bebé en la casa y nos volvemos un 3. El bebé no puede llorar. Algo le tiene que suceder, porque eso no es normal. Y cuando lloran tanto, uno le busca, le revisa el pañal, y ya le di comida, ¿será que tiene fiebre? Le pasa una cosa, le pasa la otra, pero algo le debe suceder. Yo no sé esta mujer cómo hizo para esconder un bebé 3 meses. Porque habían personas que iban revisando de casa en casa, supervisando. Los trabajadores del faraón iban supervisando de casa en casa, en medio del pueblo de Israel, que no hubieran niños bebés. Yo me imagino a Jocabed orando: oh Yahvé, ayúdame, dame sabiduría para poder tener a mi hijo, que mi hijo no lo encuentren. Y yo me imagino a esa mujer cuando escuchaba los pasos de los que iban llegando, revisando de casa en casa. Y con la angustia de saber que iba a llegar a su casa, iba a encontrar a ese bebé. Yo me imagino que la angustia de esta mujer tenía que haber sido muy grande. Rogándole a Dios que su hijo se vuelva invisible. Rogándole a Dios de que su hijo no fuera a llorar en ese momento. ¿Usted se imagina donde hubieran pasado ellos si el bebé empieza a llorar? Desaparecen a Moisés. Pero resulta que esta mujer ya a los 3 meses vio que ella no podía hacer nada. Y dice la palabra del Señor que ella fue y Dios le dio la idea de hacer una arquilla. Ya cuando no pudo ocultarlo más, dice el versículo 3, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en el carrizal a la orilla del río. Según la pedagogía, los niños tienen unas etapas de crianza, o los seres humanos tenemos unas etapas de crianza. La primera etapa de crianza que tenemos los seres humanos es la etapa de la disciplina, que va entre el momento que nacen los niños hasta los 5 años. Y en ese espacio de tiempo es donde nosotros instruimos a los niños, sea para bien o sea para mal. Y usted dirá, pero ¿cómo hago yo para instruir a un niño desde bebé? La palabra del Señor nos dice en un texto que nosotros conocemos, que es el texto de Deuteronomio capítulo 22 versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire, cuando nosotros tenemos los niños pequeños, de verdad que hay momentos donde nos agotamos,
porque llegan días de trasnochos, llegan días de angustias, los bebés se enferman, los bebés sienten molestias y como no pueden hablar, es muy complicado identificar qué es lo que sienten. Y en medio de ese tiempo de la disciplina es donde nosotros empezamos a inculcarle principios y valores a los niños. Porque los niños se aprenden a corregir hasta los 5 años. Miren, mientras los niños empiezan a caminar, es normal que los niños hagan travesuras. La palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del niño. Pero hay algo que lo corrige. Porque la palabra del Señor dice que hay un pero. En el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6, encontramos el versículo bíblico que nos dice: en Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero en el capítulo 22, ese mismo capítulo, el versículo 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mira, hoy en día nuestra sociedad nos está vendiendo la idea de que a nuestros niños no se pueden corregir, de que a los niños no se pueden castigar, de que usted no puede castigar a su hijo porque su hijo lo puede demandar. Y resulta que la sociedad quiere que nosotros dejemos a nuestros niños a su libre albedrío. Ya el niño puede decidir qué quiere ser. Un niño cuando nace ya no es por la genética que Dios le da, sino que él mientras crece puede definir si quiere ser niño o quiere ser niña. Si Dios envió un varón, él puede decir: no, es que yo soy una niña en cuerpo de un hombre. Y si Dios lo envía niña, no, es que yo soy un niño en cuerpo de mujer. Ya eso lo define el ser humano. Eso dice la sociedad. Pero la palabra del Señor a nosotros nos dice otra cosa. Por eso nosotros debemos aprender a corregir a nuestros niños y a inculcarles disciplina, principios y valores. Y cuando nosotros leemos que la vara de la corrección, a veces creemos que es que no, a los niños hay que azotarlos, a los niños hay que darles, a los niños hay que estrellarlos contra la pared. Y no. La palabra vara significa autoridad. Y hoy en día a los niños les hace mucha falta un personaje identificado con autoridad. Mira, hoy en día usted llega a una escuela y le va a hablar a un niño y el niño lo trata mal. El niño le dice groserías y salen con unas palabras más grandes que ellos, que yo no sé dónde las escuchan. Y resulta que estamos formando una sociedad que la verdad carece, pero en una manera increíble, de principios y valores. Estamos en medio de un desafío tan grande para poder criar nuestros hijos, que ya hay algunos que han dicho: no, si esto sigue así, yo mejor no quiero tener hijos. ¿Para qué? ¿Para qué tener hijos? Y hoy en día hay parejas donde encontramos que no hacen una habitación ni un lugar para un bebé, sino que la hacen para el hijo perruno o para el hijo gatuno. Es más, ahora días hace poco vimos a una mujer que tiene de hijos unos ratones. Estábamos por allá en un charco
en medio de uno de estos tantos calores, echándonos un poco de agua. Y había una muchacha con 3 ratas. Y esas eran las mascotas, son las hijas de ella. Hay otra que tiene una zarigüeya de mascota y duerme con ella. Y de verdad que hoy en día todo esto nos ha llevado a que tengamos una sociedad donde nuestra nueva generación nos está trayendo dolores de cabeza. Mire, nosotros leíamos el texto en el capítulo 1, versículo 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y yo comparaba este versículo con el versículo 3 del capítulo 2, que dice: y colocó ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El pueblo estaba viviendo un momento muy difícil. Hoy en día estamos viviendo un momento muy difícil en estos tiempos. Faraón, la orden del faraón fue: vaya, tire, acabe, eche por el río a los niños varones. Hoy el mundo, la sociedad, nos quiere decir a nosotros: tire a sus hijos al mundo. Ellos deciden qué hacer, ellos sabrán por dónde van. Y cada día vemos que van de mal en peor. Pero hubo una familia que cogió a su hijo y tenía que mandarlo porque no lo podía dejar guardado con ella. Pero esta mujer fue y se construyó una arquilla. Y en esta arquilla hizo algo. Ella la calafateó. ¿Y sabe qué es calafatear? Cerrar juntas. Calafatear es echar algo impermeable para cerrar grietas, cerrar rotos. Porque ella sabía que si tiraba a su bebé por el río sin calafatear, se le iba a entrar el agua. Y esto es muy parecido a lo que Dios le dijo a Noé: hazte un arca, y le dio las medidas. Y a Noé le dijo: y la calafatearás por dentro y por fuera. Y nosotros sabemos que Dios rescató a Moisés y a Noé, su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos. En este caso, esta mujer hizo el trabajo y la calafateó por dentro y por fuera. Y aquí no dice que ella tiró al bebé al río, como la orden que dio Faraón. Aquí dice que ella colocó, ella puso. Así como cuando nosotros sentimos esa ternura, ese amor maternal por nuestros hijos. Porque no hay otra persona que trate mejor a sus hijos como la mamá. No hay otra persona que los cuide mejor como lo puede cuidar la mamá y el papá. Y esta mujer hizo el trabajo, porque algún día tenía que soltar su hijo. Mire, nosotros algún día tenemos que soltar nuestros hijos al mundo. Nosotros no los podemos tener encerrados con nosotros. Nosotros toda la vida no los vamos a tener al lado. Pero en medio de esa etapa de la disciplina, donde nosotros los podemos tener allí junticos a nosotros, tenemos que ir formando esa arquilla. Tenemos que ir dándole principios, valores, enseñándoles lo que dice la palabra del Señor. Que guarden los principios que están establecidos como el Señor nos los ha dado. Y tenemos que empezar a calafatear la vida de nuestros hijos, por dentro y por fuera.
¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Cuando nosotros estamos orando por nuestros hijos, cuando nosotros estamos intercediendo. ¿Cómo calafateamos la vida de nuestros hijos? Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos allí en medio de los cambios. Porque los niños tienen cambio, los seres humanos cambiamos. Cuando como mamá y papá estamos allí en medio de ese cambio, ahí es donde nosotros estamos calafateando la vida de nuestros hijos. Para que el día que usted los tenga que soltar al mundo, los tenga que dejar que vayan por el río que es el mundo, ellos aprendan a tomar decisiones sabias. Ellos sepan que allá afuera hay peligros. Ellos sepan que allá hay tentaciones, que allá hay problemas, allá hay dificultades. Pero mi mamá y mi papá me enseñaron a mí lo que yo debía hacer y lo que no debía hacer. Mi papá y mi mamá me enseñaron que donde quiera que yo vaya, Dios está viéndome, por mucho que me esconda. Y hoy en día sí que es importante que los que hemos conocido a Dios, los que creemos en Dios, calafateemos la vida de nuestros hijos. Mire, yo no sé cuántos hijos tenga usted. Yo no sé qué edades tienen sus hijos. Pero de verdad que el Señor en esta noche nos está llamando a que hagamos un trabajo con nuestros niños. Mira, el mundo no es fácil. La sociedad cada día se degrada más. Y los que más se están perdiendo son los jóvenes. Los que más están destruyendo su vida son los adolescentes. El índice de suicidios hoy en día es más alto en niños y en adolescentes que en adultos. Es triste escuchar a un niño llegar a su casa y decir, yo no quiero vivir más. El bullying y el acoso hoy está a flor de piel. Mira, el pecado está a flor de piel de nuestros hijos. Cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a estudiar, cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a la calle, el pecado está a flor de piel por todos los lados. Pero ahí es donde está lo que usted y yo hemos calafateado en la vida de nuestros hijos. Y de verdad que es mucho lo que tenemos que hacer por ellos. Porque el Señor Jesucristo viene. Y esto es una realidad. Y el Señor no viene solo por los adultos. El Señor viene es por un pueblo. Yo los quiero invitar en esa noche que se pongan en sus pies. Yo no sé qué tanto ha calafateado usted la vida de sus hijos. Yo no sé si esas juntas en la vida de ellos, esas grietas que hay en la vida de ellos, yo no sé si usted le ha estado haciendo el trabajo que se debe hacer. La responsabilidad que tenemos mamá y papá con nuestros hijos. Yo no sé qué tanto has hecho ese trabajo en medio de la niñez, en medio de la adolescencia de tus hijos. Pero el Señor en esta noche nos está llamando a reflexionar. ¿Qué tanto estamos calafateando la vida de nuestros hijos? ¿O será que los queremos tirar al mundo como lo hizo Faraón? ¿O los queremos poner como lo hizo Jocabed? Jocabed lo puso de tal manera que se encargó de que su hermana vigilara que llegara a un puerto seguro. De allí su nombre Moisés, rescatado de las aguas. Y nosotros tenemos que rescatar a nuestros hijos de este mundo perdido. Nosotros tenemos que arrebatar a nuestros hijos del enemigo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y yo quiero invitar en esta noche hasta acá al altar a un papá que traiga a su niño.
Mira, el desafío es grande en este momento. El momento en el que estamos viviendo no es fácil. Y en ese momento el que estaba en el pueblo de Israel no era fácil. Era un momento muy duro. Pero nosotros leemos cómo Dios ayudó a Jocabed y a Amram. Y en esta noche te vas a presentar con tu hijo ante el Señor Jesucristo. Mira, el desafío es grande, pero contamos con un Dios mucho más grande. Contamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros podemos ver que aquí hay niños, hay adolescentes, pero que el Señor tiene grandes cosas para con ellos. Que el Señor nos ayude a calafatear la vida de nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a interceder por ellos. Que formemos hombres y mujeres de bien, hijos de Dios, obedientes al Señor, y con el anhelo de que un día el Señor Jesucristo vendrá por su pueblo.